La arteria carótida se divide en la carótida interna y la carótida externa. La carótida externa es esta, cada 7 ramas terminales, que va a ser la faríngea ascendente, la cervical temporal, la maxilar, la lingual, la auricular posterior y la temporal. Aquí está la carótida interna, aquí está la distribución. Vamos a ver la clasificación de Boutillier para los segmentos de la arteria carótida interna. Esta es la carótida interna. Tenemos segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este es el segmento 1 o C1, que es el cervical, el petroso, el rasgado o lácero, luego el cavernoso, el sinoideo, el oftálmico y el comunicante. Entonces C1, que es el cervical, empieza aquí en la bifurcación de la carótida y termina en el canal carotidio, en el hueso temporal, en la parte petrosa. Luego C2, el segmento petroso, termina en el foramen lácero, el foramen rasgado, justo en el borde inferomedial del ganglio trigémino o el ganglio de Gasner, en el cabo de Neste. Aquí tiene 3 porciones. La primera es vertical, ascendente. La siguiente es el loop posterior de la carótida interna, que está anterior a la cóclea y termina horizontal, justo medial y profundo al nervio petroso superficial mayor. Luego está C3, o el lácero. Aquí pasa encima del foramen lácero, no lo atraviesa. Da 2 ramas, la pterigoidea. Esta arteria sí puede pasar por el foramen lácero y se puede continuar con la arteria del canal pterigoideo. Y la otra son las ramas carotido-timpánicas que dan dirección a la cavidad timpánica. Luego tenemos el segmento C4, que es el segmento cavernoso. Este empieza justo cuando el segmento C3 termina, que está pasando por el ligamento petrolingual. Aquí el segmento C4 termina en el anillo proximal de la dura, que rodea no completamente a la arteria. Y más adelante vamos a ver estas ramas. Luego tenemos C5, que C5 nada más va del anillo proximal al anillo distal de la dura, y ya cuando termina el segmento C5 o el segmento sinoideo, ya la arteria está intradural. Y tenemos C6, que es el oftálmico. Aquí va a estar la rama oftálmica y la rama hipofisiaria superior. Y aquí termina justo antes de que nazca la arteria comunicante posterior. Luego C7, que es el segmento comunicante, empieza del nacimiento de la comunicante posterior y termina en la sustancia perforada, donde se divide ya la arteria en la cerebral media y la cerebral anterior. Aquí están los segmentos. El sifón de la carótida, bueno, ese no es un segmento, esa es la unión de los segmentos cavernoso, oftálmico y comunicante. Aquí están en una resonancia magnética. Este es C1, es el segmento cervical, que de hecho en el segmento cervical está la arteria, cursa junto con la vena yugular interna y el nervio vago. Estos están dentro de la vaina de la carótida, y por fuera de la vaina acompañan los nervios simpáticos postganglionares. Luego aquí está el segmento petroso, el loop posterior, el segmento rasgado C3, el segmento cavernoso C4, el segmento clinoideo C5, que es muy pequeño porque solo está entre los anillos de la dura. Aquí el anillo distal, cuando termina, ese anillo sí ya rodea completamente a la arteria. Luego está C6 y C7 antes de que se divida en la arteria cerebral anterior y la cerebral media. Aquí están las ramas, está C1, C2, en el segmento petroso. Las arterias pues sí, casi no se van a ver en la angiografía. En C3 está desde el foramen lácero
hasta cuando pasa por encima del ligamento retrolingual. S3 va a estar la arteria tiroidea, esta, y las arterias carotidotimpánicas. Luego en C4, que forma el loop medial de la arteria cerebral anterior, en el segmento C4, primero la relación con las clinoides anteriores es que la arteria pasa primero anterior, luego superomedial, luego se dobla posteriormente formando el loop medial, luego está horizontal y se dobla anteriormente formando el loop anterior de la carótida interna. Y ahí da 3 ramas. La primera y la más próxima y la más grande es el tronco meningohipoficiario, que da esta arteria, que es la arteria del tentorium. De hecho, esta arteria es la que irriga a los meningiomas retroclivales. Esta arteria también se llama arteria de Casinari. Y esta otra arteria es esta arteria y esta van a ser la meningia dorsal o meningia clival y esta que es la hipoficiaria inferior, que le da irrigación al lóbulo posterior de la pituitaria, y en algunas pacientes en el posparto, si esta se fluye, genera el infarto de la pituitaria y el síndrome de Sheehan. Luego está de las otras ramas que da el segmento C4, aparte del tronco meningohipoficiario, está la arteria dorsal, la arteria meningia anterior, la arteria del seno cavernoso a la parte inferior y la arteria a la cápsula de la pituitaria, que es la arteria supracapsular de Mahoney. Ahí están. Y luego tenemos C5, que nos da segmentos importantes. Luego está C6, que es el segmento oftálmico. Aquí está la rama oftálmica, que va a ir acompañando al nervio óptico, pasando por el canal óptico. Y aquí está la arteria hipoficiaria superior, aquí se divide. Y esta es la primera rama de la carótida supraclinoidea. Y esta arteria da irrigación al lóbulo anterior y al tallo de la pituitaria. Luego ya tenemos el segmento C7 o segmento comunicante, que da la arteria coroidal y la comunicante posterior. La comunicante posterior se va a dividir en arterias tálamo-perforadoras que irrigan al tracto óptico, al quiasma óptico y al hipotálamo posterior. Y en ramas, o bueno, en la arteria, en las arterias que irrigan al tracto óptico, no tanto, pero al tracto óptico, a las fibras retrolenticulares o radiación óptica, al núcleo geniculado lateral, al globo pálido medio, y al uncus, y a la rodilla y cápsula interna, a la rodilla y el brazo posterior de la cápsula interna. Esos son ramos de la arteria comunicante posterior. Entonces está la coroidal, la comunicante posterior, y ya el segmento C7 termina cuando se va a dividir la arteria carótida interna en la arteria cerebral anterior y en la arteria cerebral posterior en la sustancia perforada anterior.